Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos, mis hermanas. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Luis Luker y bueno, gracias a Dios estamos aquí en una nueva lección más del curso de Escatología 1 y vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y ya lo había mencionado en la lección número 7. Ahorita vamos a iniciar viendo lo que es el pacto davídico, que habíamos quedado que íbamos a ver el pacto davídico. Y recordemos, mis hermanos, que este es el pacto que hizo Dios con David. Y fíjense, este fue un pacto importantísimo y fue muy sorprendente porque, por ejemplo, Dios ya le había, por ejemplo, ya le había dado el reinado, ustedes se acordarán, a Saúl, pero luego Dios desechó a Saúl porque Saúl se convirtió en un apóstata, básicamente, un apóstata de la fe. Y eso no es para, ¿verdad? Eso no es de cosa sencilla o de cosa menor, porque fíjense, eh, digamos, ya no es así, pero en la antigüedad se luchaba, ustedes recordarán, ustedes lo pueden ver hasta en las películas y en la historia, en la antigüedad se peleaba, se luchaba por los reinados, por el poder que daba el reino, por así decirlo, los que querían tener el poder del reinado. Por ejemplo, nosotros vemos constantemente la historia, esto se cuenta en muchas de las historias, constantemente se asesinaban a los reyes y otra persona tomaba el lugar de ese rey. Y esto, mis hermanos, lo vemos, como dije, a través de toda la historia. Pero los reyes tienen, no sé si ustedes ya lo saben, pero los reyes tienen o tenían, mejor dicho, principalmente en aquellos tiempos, quienes, ustedes recordarán que habían gente que probaba los alimentos, las bebidas, ¿para qué? Porque si no iban a matar, a envenenar a la persona, al rey, o los iban a envenenar, entonces había alguien que probaba los alimentos por aquello, ¿verdad? De las dudas. Entonces, ellos, los reyes, también tenían quien cuidara de ellos y de que cuidara cuando ellos incluso estuvieran dormidos, estuvieran durmiendo. Porque se daba mucho de que si no alguien podía entrar y los podía matar mientras ellos dormían. Pero ojo con esto, porque aún así, muchas veces la historia dice, la historia cuenta, que muchos de estos reyes que fueron asesinados fueron por sus propios cuidadores, o sea, los mismos que los cuidaban y que guardaban al rey eran los que mataban al rey. Y esto, como dije, lo podemos ver nosotros en la historia que está registrada también en la Biblia. Por ejemplo, en los reyes del norte, sobre todo porque así es la lucha, o sea, lamentablemente así es la lucha por obtener el poder. Entonces, el hecho, ojo con esto, el hecho de que haya venido el Señor Jesús, o el Dios, haya venido Dios a hacer un pacto con David, para decirle que él iba a establecer, que Dios iba a establecer con David un reinado mesiánico, básicamente el cual no tendría fin. Entonces, como dije, esto es una cosa muy, pero muy importante. Entonces, por eso nosotros encontramos al rey David, que él estaba totalmente sorprendido y estaba agradecido con Dios y maravillado por este pacto, por el pacto que él estaba haciendo con David. Ahora, venimos a un punto interesante. Ahora, déjenme seguirles comentando esto acerca de lo que venimos hablando acerca de todos los que quieren obtener el poder, ¿verdad? La gente que quiere tener poder, sea político, económico, etcétera, todo eso. Voy a ponerles un ejemplo. Muchos de nosotros, evidentemente ya, nosotros no, yo nací en el 81, ya este personaje que voy a mencionar ya no estaba, pero es un personaje que está registrado en la historia. Por ejemplo, este hombre que se llamó Joseph Stalin o Stalin, este fue un hombre que, que llegó al poder haciendo unos fraudes que hizo por ahí, ¿verdad? Para también poder eliminar a un hombre llamado Trotsky. Yo les voy a dejar en el enlace el link para que ustedes puedan conocer, más o menos leer de qué les estoy hablando de este personaje de enemigo de Stalin. Stalin quería eliminar a Trotsky para poder Stalin quedarse con todo el poder. Ahora, recordemos otra cosa. Se dice, se cuenta
que Stalin asesinó muchísima gente, muchísima gente. De hecho, las estimaciones no oficiales, ellos dicen que es un número total de muertes por represión entre el 1937 y el 38, en más o menos 700,000 y 1.200.000 entre el 37 al 38. Ahora, nosotros a veces, ¿verdad? Nosotros estamos viendo eso y a algunos les viene a la cabeza otro nombre de otro personaje. Nosotros pensamos a veces, y también porque hablamos, por ejemplo, de Hitler, y nosotros conocemos por la historia, y ustedes lo pueden buscar en cualquier parte y en cualquier lugar, documentales, libros, etcétera. Él mató también a millones de judíos. Hitler mató millones de judíos. Y sí, para nosotros es una cantidad grande, correcto. Pero déjenme decirles una cosa, hablando de Stalin. Pongan atención, Hitler mató un montón de judíos, millones de judíos, ¿verdad? Pero les voy a contar algo. Stalin, este hombre, Stalin, mató, se dice, 30 millones de personas. Stalin tiene adjudicado la muerte de 30 millones de personas. Y ojo, no de judíos. Stalin no mató 30 millones de judíos, no. Él mató 30 millones de personas, pero de su propia gente. De su propia gente. Ojo con esto, entonces, Stalin fue un asesino terrible, grandísimo. Hizo todo lo que tenía que hacer por quedarse con el poder y lo hizo. Lo logró. ¿Cuánta gente mató? Y de los suyos, ni siquiera eran extranjeros. Y ojo, este no es el único, no es el único. Y espero que no brinquen algunos, ¿verdad? Pero Fidel Castro hizo también lo mismo cuando llegó al poder. También. ¿Por qué? Mis hermanos, porque esa es la esencia en el ser humano y esto pasa mucho, esto lo vemos en todos lados. Y ese es justamente el problema, que el problema está en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre. Y así justamente los reyes, lo que ellos quieren es poder, exactamente como los políticos. Por eso yo les digo que el hecho de que Dios, ojo, de que el hecho de que Dios haya hecho le haya dicho a David que iba a establecer un pacto con él, a David esto le volaba la cabeza, le maravillaba totalmente, imagínense, le explotaba totalmente a David. Y vean, vamos a ver cómo esto ya estaba en la escritura dicho de alguna manera y luego fue siendo como más preciso Dios al decir todas estas cosas. Por ejemplo, voy a leerles Génesis capítulo 17, Génesis 17 versículos del 1 al 7. Ustedes anoten la cita para que ustedes luego también la puedan ver con calma. Y recuerden, ¿en qué capítulo nosotros tenemos el pacto abrámico? Recordemos que está en el capítulo 12 de Génesis. Ahí lo encontramos. Ese es el pacto de donde inicia, de donde parte todo esto. Ahora, por eso el pacto de la promesa. Ahora, ya después vienen siendo añadiduras, recordemos lo que habíamos hablado, ¿verdad? Y cuando llegamos al capítulo 17, fíjense lo que Dios dice, pongan atención. Era Abraham en este caso, todavía no era Abraham, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2 dice, y pondré mi pacto, ese es Dios, y pondré mi pacto. Vean, y vean que hice un énfasis, vean cómo dice, y pondré mi pacto. Otra vez, recordemos que este es un pacto incondicional, parte del pacto abrámico, incondicional. Entonces, él no le está diciendo a Abraham nuestro pacto, no, sino es mi pacto entre mí y ti, o sea, es el pacto de Dios con Abraham, pero no es
bilateral, es unilateral, es el pacto de Dios. Ahora, vean lo que sigue diciendo. Y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, otra vez pongan atención, versículo 4, he aquí mi pacto, y lo vuelve a repetir Dios, es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. O sea, Dios de nuevo diciendo que esto depende de Él, de Dios. Y dice, y reyes saldrán de ti. O sea, aquí ya le dijo a Abraham algo más, ya le dijo algo más que no le había dicho. Dice, reyes saldrán de ti. Entonces, aquí ya está la promesa hecha a Abraham de que de él iban a ser, de que él iba a ser el padre de reyes, pero luego le dice en el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. O sea, esto esto lo voy a ratificar, eso es lo que Dios le está diciendo. Esto lo voy a volver a ratificar en tus generaciones en las que te siguen a ti, Abraham. Sigue diciendo, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora, pasan los años y entonces en Génesis, ustedes encontrarán en Génesis 49, del 8 al 10, ahí es la bendición cuando Jacob bendice a sus hijos y en este caso se está dividiendo, digamos, Judá. Entonces dice, ojo lo que dice, dirigiendo, perdón, a Judá. Dice, Judá, versículo 8, ¿verdad? Génesis 49, Génesis 49 del 8 al 10, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. Entonces, ¿se fijan? ¿Lo pueden ver? Ya ahí hay como, mejor dicho, un señalamiento sobre quién o de dónde vienen los reyes. ¿De dónde vienen? Entonces, los reyes a los que se refiere Dios y le dice que Judá tiene el cetro. ¿Se fijan? Dice, y sigue diciendo, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. O sea, es decir, aquí está hablando del Señor Jesús. Ahí está hablando del Señor Jesús, quien es al final de cuentas el heredero final y eterno. Así de sencillo. Entonces, vean cómo Dios primero da una profecía, da una promesa, un pacto muy amplio, pero luego, cuando tiene que mostrar algunas cosas, empieza como a hacerlo como muy grande, como a enfocarlo sobre un punto específico. Y aquí ya lo enfocó sobre una de las tribus de Israel. Entonces, así es como nosotros vamos viendo cómo es que se va a revelar este pacto de David, o el pacto davídico. Ahora, vamos aquí, ok. Vamos a segundo libro, a segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 17. Pero vean lo que dice el verso 8. Vamos a ver. Vean lo que dice, vean qué interesante. Verso 8 y 9 los voy a leer. Ahora, pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, ojo, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos.
y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces, mis hermanos, fíjense cómo ya desde este momento la declaración que está haciendo Dios sí tiene que ver con David, pero, pero depende de él, porque él dice que, de Dios, ¿verdad? Porque dice que él tomó a David de detrás de las ovejas. Vean lo que dice, yo te tomé, está diciendo Dios, es decir, no fue que como diciendo, no, David, no es que usted era muy grande, no es que usted era un maravilloso pastor, o que usted era un chiquito muy inteligente, no, o que usted era el más hermoso entre sus hermanos, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la elección que Dios hace, es Dios el que la hace. Pero vean lo que dice el versículo 10, dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo, me detengo, o sea, ¿quién va a fijarlo? ¿Quién va a fijar ese lugar al pueblo? Dios, es Dios el que está hablando. Otra vez, versículo 10 dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos la aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré, ahí me detengo un momento, otra vez, fíjense lo que dice, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Ojo, asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ojo, casa. Pongan atención, esta palabra casa para nosotros se nos traduce así, casa, simple y sencillamente, casa. Pero la palabra casa, esta palabra casa viene del hebreo bayit, bayit con B, B-A-Y-I-T, 1004, bayit, que significa o quiere decir te voy a hacer una dinastía o un linaje. Eso es lo que quiere decir. Y es aquí, mis hermanos, donde David es como impactado, ¿verdad? Que le voló la cabeza, es impactado por las palabras de Dios, porque hasta lo que le estaba diciendo ahorita es lo que ya David venía viendo como historia, ¿verdad? Como historia. Pero aquí, en este momento, a David ya se le abren los ojos y David queda así como maravillado, porque le está diciendo que él, David, va a ser el que dé origen a toda una dinastía. Eso es algo increíble. Ahora, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré, dice Dios, y afirmaré su reino. Versículo 13. Y él edificará casa a mi nombre. Dios lo que dice. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Versículo 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora, fíjense, hay una serie de cosas ya prefiguradas, porque incluso nosotros podemos vernos a nosotros en el sentido de que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y también, al igual que Salomón, no nos va a desechar el Señor. Recuerden que una vez siendo hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, somos hijos siempre. Nosotros no dejamos de ser hijos. Entonces, así como Él dice, a nosotros también, recuerden, nos trata mejor con azotes, dice la palabra. Es decir, no nos quita la salvación, no la quita. Así como a Salomón no le quitó el reino, pero sí nos disciplina. Sí nos disciplina. Y recordemos cómo debemos de, y recuerden otra vez, porque no sé si lo había dicho en la anterior, pero recuerden cómo debemos de llamar a los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se le llama primero o segundo, no es primera ni segunda.
Eso de primera y segunda solo lo vemos en el Nuevo Testamento y en cuanto a lo que son cartas. ¿Ok? Estamos. Nada más era para recordarles eso. Ahora, vamos a leer el profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Y también vamos a leer el primero de Reyes, capítulo 11, versículo 11 al 13. Y vamos a ver esto que estamos hablando, lo vamos a ver ratificado, porque se ratifica en varias ocasiones. Pongan atención. Vamos a ver Isaías 9, del 6 al 7. Y ojo lo que dice. Ojo. Porque un niño nos es nacido, esto es hablando del Señor Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, pongan atención. ¿De quién nos está hablando estos versículos? Y lo acabo de decir yo al principio. Nos está hablando del Señor Jesús, del Mesías. Es una profecía mesiánica exclusiva del Señor Jesús, de nadie más y para nadie más. Y vean lo que dice. Dice, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Es decir, será para siempre. Eso quiere decir. Y luego, al final del versículo, es como decir, Dios, es como decir, vean que al final del versículo, es como que si Dios estuviera, como que si esto estuviera firmado por Dios. Porque vea lo que dice. El celo de Jehová hace esto. Es la firma de Dios, básicamente. O sea, el cuidado que Dios va a poner sobre estas cosas va a suceder. Y nadie, mis hermanos, nadie puede impedirlo. Nadie. Nadie va a impedir que esto se cumpla. Nadie va a poder. Por eso Satanás y todos sus ejércitos y toda la gente, pongan atención, y toda la gente que él utiliza, nadie, no existe nadie ni existirá nadie que pueda impedir que las cosas de Dios se cumplan. Porque Dios es el que hace que se cumplan. Porque es el plan de Él y nadie lo puede evitar. No hay manera. Es que no la hay. Hay gente, y yo no sé si a ustedes les ha tocado escuchar o oír, por ejemplo, que hay gente que ora en lenguas. Hay gente que se pone a orar en lenguas. Y ustedes saben cuál es, vamos a ver, el por qué, algunos, no todos, pero por qué algunos oran así en lenguas, según ellos, ¿verdad? Porque dicen ellos, ojo, dicen ellos, yo oro en lenguas para que no lo entienda el diablo. Ay, por el amor al Señor, dame paciencia. Ay, o sea, ustedes se imaginan. Es decir, esto es algo totalmente increíble porque nosotros, o sea, y lo podemos hacer con libertad, pero orar, nosotros podemos hacer, sí, yo no estoy diciendo que no se puede orar en lenguas, pero lo podemos hacer con libertad, pero no para que el diablo no entienda, por favor. O sea, es que de verdad, perdón, a veces me sacan de quicio, de verdad, con ese tipo de cosas. Uno dice, es que ¿de dónde? O sea, si esto fuera así, querría decir que el diablo tiene más poder que Dios en algún momento determinado, si fuera el caso. Y eso es algo que es imposible. Por eso tengan mucho cuidado ustedes con los conceptos. Dios siempre va a cumplir su plan. No importa lo que haga el diablo, no importa lo que hagan los hombres que son hijos del diablo para poder o intentar estorbar el plan de Dios. Por eso lo reveló. Si Dios quisiera, pongan atención, si Dios quisiera esconder algo, pues simple y sencillamente no lo dice y ya. En el sentido de que me lo puede, de que me lo pueden echar a perder, ¿verdad? En ese sentido. O sea, pero no, mis hermanos. Dios ya lo dijo lo que va a hacer, pero Dios dice lo que va a hacer y Dios lo va a cumplir hasta el final. Así es sencillo. Él lo va a cumplir. Ok, vamos ahora a Primero de Reyes, capítulo 11, versículo del 11 al 13. Ojo lo que dice. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ojo lo que dice,
romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé del todo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ojo con esto, vean qué interesante. Fíjense, vean qué tremendo. Aquí hay varias cosas, y yo quiero que ustedes noten. Dios ya sabía, obviamente Dios ya sabía que Salomón se iba a equivocar y que al final se equivocó. Y también hizo enojar a Dios. Oye, y ojo con esto. Dios podía haber deshecho o terminado el pacto. Lo pudo haber hecho, ¿cierto? A la hora que Él quisiera, mis hermanos, a Dios nada le impide haber roto el pacto desde el principio. Nada. ¿Y por qué? Porque nosotros somos seres humanos y nos comportamos ingratos con Dios. Pero ojo con esto, Él decide, Dios decide, fíjense, Él decide continuar el pacto a pesar de, Él decide. Y Él da una razón, ojo con esto, Él da una razón, tiene otra, pero Él da una razón. Y fíjense que aquí es donde yo quiero que nosotros nos fijemos. ¿Cuál es la razón por la que no va a romper ese pacto? ¿Cuál es la razón por la cual Dios no va a romper ese pacto? Y ahí lo dice. Dice que por amor a David. Y hay otro lugar, mis hermanos, donde dice que por amor a los padres. Es decir, a Abraham y a Jacob, ¿verdad? Para que sepan a quién se estaba refiriendo. Mis hermanos, nosotros tenemos promesas. Y aquí hay muchos padres, por ejemplo, que están escuchando esto, que tienen hijos, que quizás ya tienen, un ejemplo, que ya son de edad de jóvenes, ya grandes, hechos y derechos, no sé, estoy suponiendo. Mis hermanos, a veces nuestros hijos, bueno, mi hija no, porque mi hija apenas tiene 6 años, va para 7, pero a veces cuando somos hijos nosotros también, no andamos o los hijos no andan como nosotros queremos que anden. Y Dios nos pide que nosotros oremos por fe, creyendo que al final de cuentas Dios va a hacer algo en la vida de nuestros hijos. Y nosotros lo hacemos, ojo con esto, nosotros oramos por nuestros hijos con fe. Pero fíjense que hay un punto muy interesante, hay un punto bastante interesante que no nos exime o no nos quita a nosotros de lo que dice Dios a Salomón. ¿Y saben algo, mis hermanos? ¿Por qué? Oiga, ojo con esto. Vean, ¿por qué Dios va a cumplir las promesas que Él nos hace con nuestros hijos, por ejemplo? ¿Por qué Dios va a cumplir las promesas con tus hijos, con mi hija, con mi descendencia? ¿Por qué? ¿Por qué las va a cumplir? ¿Por qué? Pongan atención. Si ustedes y yo fuimos fieles, y es por amor a nosotros, nos va a cumplir. Porque Él podía simple y sencillamente no cumplir, así de sencillo. Dios puede venir y decir, vean, Dios puede venir y decir, a ustedes sí, la misericordia es para tu esposa y para ti, pero no, hombre, tus hijos no, porque estos son una bola de esto. Él podía haberlo hecho, pero al final de cuentas, pero no, mis hermanos, porque al final de cuentas Dios va a cumplir en nuestros hijos por amor a nosotros. Vean qué interesante, porque Él nos lo prometió a nosotros. Yo no sé si ustedes se fijan la extensión del amor de Dios en sus promesas. Aunque a veces, mis hermanos, no veamos la obra de Dios en nuestros hijos, no tenemos por qué desesperarnos. Porque vean, bien podemos morirnos y tal vez no lo vamos a ver. Tal vez no vamos a ver eso. Pero Él va a cumplir, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y ojo, supongamos que la sorpresa para nosotros es cuando estemos allá en el cielo, ¿verdad? Que estemos allá, tal vez no nos dimos cuenta si nuestros hijos se llegaron a convertir y aceptar al Señor, tal vez no lo lleguemos a saber, pero tal vez estemos allá en la gloria con el Señor. Imaginemos que de repente viene el Señor y nos dice, hey, ven acá, vea, mire quién llegó, ¡boom! Sorpresa, nuestro hijo, nuestra hija, puede ser,
Es decir, Él cumplió con sus promesas por amor también a nosotros, porque también nos ama a nosotros. Y ojo, recuerden esto, no es que nada más amó a Abraham, pongan atención, no es que nada más amó a Abraham, no es que nada más amó a David, no, mis hermanos, nos ama también a nosotros. Y la prueba, me pueden decir, Luke, ¿usted cómo sabe? Porque usted dice que nos amó a nosotros, mis hermanos, la prueba es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es la prueba la más simple, pero la más poderosa. Entonces, si Dios hizo todo eso, ¿por qué creerían ustedes que Dios no haría cosas por amor a nosotros para cumplir sus promesas en nosotros? ¿Mm? Esto, mis hermanos, nos debe de animar a ustedes y a mí, nos debe de llamar la atención para ser congruentes entre lo que decimos creer y cómo vivimos. Porque a veces somos muy buenos, de verdad, a veces somos muy buenos para decir lo que nosotros creemos. Y somos muy buenos para defender y echarle en la cara a la gente lo que la Biblia dice, en serio, así somos nosotros. Pero no así con nuestro comportamiento. No es congruente lo que decimos y lo que hacemos. De verdad. Y soy el primero en ponerme en la fila. Entonces, nosotros debemos de ser congruentes también por amor a Dios, para que Dios, por amor a nosotros, Él cumpla todas las promesas que Él nos ha hecho. Porque si no, los culpables de que esas promesas no se cumplan en algún momento determinado o no se cumpla algo, vamos a ser ustedes y yo. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos fieles. Nosotros, por ejemplo, nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser hipócritas. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser simples y sencillos religiosos, pero no verdaderos creyentes en Dios. ¿Se fijan? Lo importante, ¿se fijan ustedes lo importante, mis hermanos, que es hacer ciertas cosas? Son importantísimas. También, mis hermanos, es triste pensar, por ejemplo, que Salomón, este hombre tan sabio, qué increíble, y la sabiduría, vean qué interesante, no le sirvió para mantenerse fiel a Dios, al contrario, le sirvió para que de repente darse un resbalón en la vida, oigan, y no fue un resbalón así, sencillito, o sea, nada más echó 700 mujeres reinas y 300 concubinas, así al suave, y todos lo desviaron. A veces nosotros decimos que metió la pata. No, él no metió la pata, metió hasta la cabeza, se sumergió totalmente en el barro, se empezó a embarrar como un cerdo ahí en el barrial. Y nosotros también lo vemos, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, vean qué interesante, porque esto es increíble. Vean, yo no sé si ustedes se acuerdan del Salmo 127. ¿Qué dice este Salmo 127? Dice, si Jehová, pongan atención, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Mis hermanos, parecería increíble, y les voy a decir algo, yo no sé si ustedes saben quién escribió ese Salmo, pero parecería increíble que el hombre que estamos hablando, Salomón, escribió este Salmo. Salomón escribió el Salmo 127. Este salmo lo escribió él, fue escrito por él. Y también, mis hermanos, vean, la Biblia la debemos de aplicar a nuestra vida, porque podemos empezar una vida espiritual con muchas ganas, así, pero con todo el fuego, yendo cada vez más alto. Pero si no nos mantenemos así, vamos a fracasar tal cual como lo hizo Salomón. Pero aquí la idea, mis hermanos, es que Dios edifique mi vida, edifique mi matrimonio, que Dios edifique el trabajo, que Dios haga las maravillas que debe hacer en todo lo que yo haga o me mueva. Y ahí nosotros nos tenemos que mantener firmes, porque nosotros, como dije, podemos empezar muy bien y podemos terminar muy mal. La cuestión es echarle ganas a la vida, para que así como se comienza con ganas, lo terminemos con ganas. Y si, por ejemplo, si ustedes o yo no lo comenzamos con ganas, pues comience a echarle ganas ya. Y qué bueno es llegar no a una vida amargada, ¿verdad? Como la tuvo Salomón, una vida amargada. Porque, vean, si ustedes han leído el libro de Eclesiastés, Eclesiastés es un escrito gris, turbio.
Es de una persona que ha vivido en amargura. Ustedes lo leen, es una persona que ha vivido en amargura. Pero vean qué interesante. De esa amargura, la de Salomón, él nos enseña cómo nosotros debemos de vivir para no vivir amargados como él. Por eso Eclesiastés termina diciéndonos que en vano es que nos leamos muchos libros y que escuchemos muchas cosas acerca de Dios, etcétera. O sea, el chiste es hacerlo, el chiste es vivir. Entonces, contrario a Salomón, nosotros tenemos, por ejemplo, a Pablo. Pablo, Pablo estaba gozoso. Vean qué interesante. Pablo estaba gozoso porque decía, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Pablo terminó con éxito su vida. Y si nosotros queremos terminar con éxito nuestra vida, mis hermanos, y ver de una vez el futuro también de nuestros hijos y de nuestros nietos, si no viene el Señor Jesús, obviamente, pues tenemos que echarle ganas al asunto. Así que fíjense lo que empezamos. Hay que llevarlo hasta el final con fidelidad. Con fidelidad. Mis hermanos, y el escrito de Salomón, ojo, el escrito de Salomón es una visión de un hombre sobre la tierra. O sea, terrenal, ¿verdad? Terrenal. Por eso su pesimismo, y cuando él dice, los muertos nada saben, pues, cuando él dice que los muertos nada saben, pues es la verdad. El muerto ya se va y nada sabe de lo que pasa aquí en la tierra. Pero esto no quiere, ojo, pongan atención, quiero aquí tocar un punto interesante. Ojo, el muerto se va, la persona que muere ya no está en este mundo, pero no está en esa tierra. Pero eso no quiere decir, no significa, mis hermanos, que la persona que muere no se lleva su capacidad intelectiva o su intelecto. No significa eso. Es decir, cuando ustedes y yo morimos, o cuando nos toque morir, este cuerpo, el que nosotros habitamos, el que tenemos ahorita, el que usted tiene ahí, que puede estar gordito, puede estar flaco, puede estar moreno, negro, blanco, amarillo, lo que sea. Ese cuerpo que usted tiene va a ser sepultado. Pero ese es el cuerpo, ese cuerpo de carne. Pero pongan atención, nuestra alma y nuestro espíritu se van con Dios. Esto lo vamos a ver después. Esto es un tema más adelante. Yo creo que es en el segundo, en el próximo curso de Escatología 2. Pero nosotros nos vamos y seguimos con nuestra razón. Nosotros salimos de este cuerpo y seguimos con la inteligencia y todo eso. Pero ojo con esto. Pero los muertos no saben nada de aquí de la tierra. O sea, estamos tan lejos que no podemos saber lo que sucede. O sea, el día que morimos, nosotros no podemos saber lo que sucede aquí en la tierra. No podemos saberlo. Y les voy a decir algo, aparte de esto. Es una bendición, y eso es una gran bendición, mis hermanos. ¿Por qué, Luker? Imagínese usted, por ejemplo, se muere, bueno, en el caso mío, mi papá sí murió en el 2022, pero voy a poner así, bueno, se muere mi papá o se muere mi mamá, porque eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Y lo que queremos es que nuestros familiares, en buena y sana teoría, descansen en paz, en el seno del Señor, para los que pueden descansar, porque todo el mundo dice que todos sus parientes están en el cielo, pero bueno, ay, eso es otro tema. Bueno, entonces nosotros queremos que descansen en paz. Pero pónganse ustedes, háganse en esta ilustración, esta imagen. Imagínense que si nuestros familiares, su papá, abuelo, mamá, hermano, tío, lo que sea, supongamos que ellos pudieran ver todo lo que está pasando aquí en la tierra. Si ellos pudieran ver todo lo que está pasando, pues entonces, ¿cuál cielo? Entonces, ¿cuál paz van a disfrutar? No van a disfrutar nada. O sea, ¿cuál nada? No, o sea, mis hermanos, ellos no saben lo que pasa sobre la tierra. Ellos no lo saben. Y de una vez les digo para algunos que creen en esto, si ustedes como ponen algunos, ay, ojalá mi viejito, mi viejita pudiera bajar un ratico del cielo para, número uno, no sabemos si está en el cielo. Número dos, no pueden ni bajar o subir, ojo,
porque no están aquí y ellos no saben qué sucede. Ellos no saben qué sucede. Entonces, primero hay que pensar, ¿de verdad estará en el cielo? ¿De verdad esta persona habrá aceptado al Señor? Bueno, eso es otro tema, no quiero desviarme, pero bueno. Ay, ellos no lo saben. O sea, ellos no saben lo que pasa en la tierra, pero pongan atención. Pero ellos sí saben o sí están conscientes de lo que ellos están viviendo en ese momento. Por ejemplo, Luker, ¿por qué usted dice eso? Por ejemplo, nosotros vemos la historia del rico y Lázaro. El rico, si ustedes leen la historia en Lucas, el rico, él sabía lo que él estaba sufriendo. El rico sabía de sus hermanos. Y el rico le dice a Abraham, que mandara o que mande a Lázaro para que les avise a sus hermanos, para que sus hermanos no vengan a ese lugar de tormento donde él estaba. Pero mis hermanos, el rico no estaba viendo a los hermanos, él no estaba viendo lo que sucede en la tierra, él no lo estaba viendo. ¿Cómo los iba a ver? ¿Cómo los iba a ver? Lo que él sí sabía es que sus hermanos eran igual de choriceros, de fiesteros y de todo, igual que él. Por eso él está diciendo, vaya y dígale a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Él no los está viendo. Por eso digo, el rico sabía que sus hermanos eran igual de disparatados que él. Pero, repito, el rico no los podía ver. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver después. Ahorita yo quiero que ustedes pongan atención con lo que yo les estoy diciendo. Ahora, el seno de Abraham, el seno de Abraham del que habla el Señor Jesús, es el centro de la tierra, no es el cielo. El cielo, mis hermanos, está pero muy lejos, muy lejos. Dice la escritura que hay tres cielos, o sea, el de las nubes, la atmósfera, ¿verdad? El de las estrellas, el espacio, y donde habita Dios. Es decir, es lejos. O sea, si ustedes saben calcular o medir en años luz, ni eso alcanza. Está demasiado lejos. Súper, pero súper lejos. Demasiado, de hecho, demasiado lejos. Por eso mismo, los que ahorita, los que sí están con el Señor, ellos no saben absolutamente nada de lo que está pasando aquí en la tierra. Es decir, ellos no pueden verla. Ellos no son dioses. Ellos no son dioses. Por eso aquí viene un tema interesante. Las personas que dicen, y discúlpeme, sorry, ay, es que mi papá me cuida desde el cielo, mi mamá me cuida desde el cielo. Pues no puede ser, simple y sencillo, porque ellos no son dioses. Ellos no son dioses. Y la segunda es que muchos ni siquiera murieron arrepentidos y muchos no están en el cielo. Ups. Esa es la verdad. Nada más que el fetiche y las ideas del ser humano le hacen creer a la gente, ¿verdad? Que todo el mundo se va al cielo. No importa si fue el peor ser humano y narcotraficante, violador, asesino y todo, y ladrón, mentiroso, homosexual, fornicario, ladrón, el que se robó 5 pesos, el que mintió, el que estafó, el que le engañó a la esposa, al esposo. Todo. O sea, eso no importa. Ellos creen que todos están en el cielo. Bueno. Sigan creyendo eso, sigan en ese sueño profundo. Pero bueno, ¿por qué? Porque a veces los divinizamos, por ejemplo, y con todo respeto lo digo, como hacen los católicos con todos los santos que tienen. ¿Qué hacen ellos? Van y les piden y yo pregunto, ¿estarán estos santos, entre comillas, estos santos tan cerca como para que nos oigan a todos al mismo tiempo? No, mis hermanos, repito, ellos no son dioses, no son dioses. Entonces, todas las personas, todas, cuando ustedes y yo muramos, no, todos sí llevan o sí llevamos el uso de la razón. Mis hermanos, eso no se pierde nunca, nunca se pierde. Otra cosa, tampoco estamos dormidos, no hay un sueño del alma. No existe el sueño del alma. Hay una doctrina
de los adventistas, ¿verdad? Dicho sea falso, de la secta de los adventistas, y ustedes pueden ir al curso de las falsas doctrinas que están aquí en el canal. Ustedes pueden aprender ahí sobre el curso de las falsas doctrinas. Entre estas está las doctrinas de los adventistas, que también lo vamos a ver en su momento. Ok, y o bien, como dije, pueden ir al curso, pero mis hermanos, si nos llevamos todo nuestro conocimiento, vamos, pero en todo, el cuerpo queda aquí, en este planeta, aquí en la tierra, aquí. Por eso, mis hermanos, vemos en Apocalipsis 14:13, nos dice que nuestras obras van con nosotros. Y lo repito, Apocalipsis 14:13, para que ustedes lo lean. Dice que nuestras obras, repito, van con nosotros. Es decir, todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, todo lo que hizo Dios, se va con nosotros. No perdemos nuestra, ¿cómo le digo? Nuestra personalidad, no la perdemos, ni nada de nuestros recuerdos, nosotros no los perdemos. Incluso tenemos el recuerdo y el conocimiento de cuando ustedes y yo recibimos a Cristo Jesús como Salvador. Cada bendición que Él nos dio, todos nos lo llevamos. Por eso, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo les he dicho que las bendiciones no son materiales, aunque la manifestación de la bendición o de esa bendición, por ejemplo, puede ser el trabajo, el carro, la casa, sea dinero, o sea comida, o sea, esa es la manifestación visible de la bendición. Pero mis hermanos, las bendiciones son eternas, esas nosotros cuando morimos nos las llevamos con nosotros, es decir, Dios proveyó para mí, un ejemplo, Dios hizo esto por mí, eso es la bendición, pero lo vamos a ver, mis hermanos, lo tocaremos, este tema más ampliamente, más adelante lo vamos a tocar. Entonces, fíjense lo que hizo Dios para que se rompiera, por ejemplo, hablando otra vez del reino, con el reino. Pues, primero, Roboam, ojo, Roboam, un hombre soberbio, un hombre altivo, que no quería escuchar la experiencia, es decir, no quiso escuchar a los viejos. ¿Y qué hizo al contrario de eso? Escuchó a los jóvenes, escuchó a los jovencitos. Y los jóvenes, recordemos que cuando uno es joven, uno es muy precipitado a tomar decisiones así alocadas y todo ese tipo de cosas. Y los jóvenes hacen muchas cosas que ya no se hacen. Por ejemplo, ya cuando uno ya está en cierta edad, ya nosotros, ya no se hacen, por ejemplo, porque ya uno comienza a pensar, por así decirlo, y los adultos mayores ya empiezan a pensar con más sabiduría. Empezamos a pensar con más sabiduría, y eso por un lado. Pero por el otro lado, ojo con esto, qué interesante, Dios levantó tres enemigos poderosos. Levantó tres enemigos poderosos. Levantó a Nazón, levantó a Sisac y levantó a Jeroboam, que es a quien Dios le entregó el reino del norte y a quien Dios le prometió que lo bendeciría si lo obedecían a Dios, obviamente. ¿Y qué hizo Jeroboam? ¿Qué hizo? Inmediatamente, con el poder en la mano, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios e hizo todo lo posible para que nadie se fuera del reino del norte al reino del sur, porque en el reino del sur estaba el templo de Jerusalén. Ahora, entonces, otra vez, ahí vemos realmente el corazón del hombre, ahí lo vemos. Dios le ha dado muchas oportunidades, mis hermanos, al pueblo de Israel, muchas, así como nos la da a nosotros. Y fíjense, hoy nosotros, por ejemplo, que leemos la Biblia, nosotros conocemos un poco más la Biblia, y a veces, mis hermanos, es lamentable ver cómo el pueblo de Israel tenía el corazón duro y la cabeza dura también. Y cómo vez tras vez, traicionaban a Dios una y otra vez, una y otra vez. Ahí abajito en la descripción yo también les voy a dejar esto que les voy a decir. Es un libro. Hay un libro que se llama El manantial de Israel. Es un libro viejo, es un libro bastante viejito. Y esta es la historia del pueblo judío. Y así, tal cual, así lo dice como la sinopsis, dice que es una vibrante cronología llena de pasión y emoción
de ritos paganos, choques de ejércitos antiguos y modernos, y así dice, el evolutivo drama de la fe del hombre, y es el rico diálogo del maestro y el estudioso. El autor, mis hermanos, el autor menciona cómo el pueblo de Dios caía en idolatría y en un montón de aberraciones. Y déjenme decirles una cosa, esto es cierto. Hay gente que se enoja. Hay gente que se enoja cuando escuchan autores como estos que dicen eso, que el pueblo cayó en idolatría y en ese tipo de cosas. Hay gente que se ofende. Pero mis hermanos, es verdad, es cierto. Vea, Dios puede, ojo con esto, Dios puede deshacernos y deshacer los pactos a la hora que a Él, y perdón la palabra, que a Él le dé la gana. A la hora que Él quiera, Él puede deshacernos a nosotros y deshacer los pactos. Dios tiene el argumento suficiente para hacerlo. Lo puede hacer cuando Él quiera. Pero ojo, aún así, aquí es a lo que yo quiero que ustedes y yo veamos. Es su amor incomparable, su amor incomprensible. Porque así como nosotros no entendemos el concepto de eternidad, más bien nosotros lo que hacemos es que lo aceptamos por fe. También el hecho de que Dios nos ama. O sea, lo aceptamos como una maravilla. Pero póngase ustedes a pensar. ¿Tiene usted, voy a preguntar a usted o yo, tenemos algo digno de que Dios amara o que nosotros lo pudiéramos apantallar como para que Él nos amara? ¿No? No tenemos absolutamente nada impresionante como para que Él nos amara. Pero sin embargo, Dios nos ama. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, eso nos debe de llevar a nosotros, a ustedes y a mí, a tener una vida cada vez más perfecta. Pero, ojo con esto, perfecta en el sentido de servirle. A eso me refiero. No quiero decir perfecto en el sentido de la perfección absoluta. Yo estoy hablando, sino en la madurez espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero decir esto. Los que no creen, por ejemplo, que todo esto que Dios no ha cumplido y que lo va a cumplir en el milenio, ellos dicen, ojo con esto, ellos dicen que eso ahorita mismo se está cumpliendo. Ojo con él, que se está cumpliendo. Dicen que Cristo ya está reinando, pero que está reinando espiritualmente, dicen ellos, y que está reinando en los corazones de los creyentes. Pongan atención porque aquí el asunto se va a poner un poquito grueso y si ustedes no le prestan atención se pueden confundir. O sea, aquí nos dice que no. Recuerden que recuerden lo que yo les dije, que Jesús les va a dar tierras a los israelitas, que los va a traer nuevamente a su territorio y que les va a dar todo el territorio. Pero repito, los que no creen en el milenio, ellos dicen que eso ya se está cumpliendo, que ya está cumpliéndose. Pero ellos lo dicen y dicen que es en forma alegórica. Yo no sé si ustedes entienden el concepto alegórico. Es como si fuera un cuento, por así decirlo. Para ellos es como un cuento. Pero fíjense, mis hermanos, qué peligroso es creer en las alegorías. Porque, mis hermanos, si ustedes y yo, o usted acepta que Cristo, ojo con esto, si usted acepta que Cristo está reinando ahorita en un reino espiritual y que solamente en los corazones de los que siguen verdaderamente a Cristo Jesús y que esto no es literal, y el que no es literal el cumplimiento de las promesas, entonces yo pregunto, ojo con esto, yo pregunto, entonces, ¿por qué tendría que ser literal tu salvación? ¿Por qué tendría que ser literal tu salvación? ¿Por qué tendrían que ser literales las promesas del cielo y del infierno? ¿Mm? ¿Por qué? Porque tendría que serlo. Qué peligroso, mis hermanos, de verdad. Qué peligroso es creer en una doctrina alegórica. Por eso nosotros tenemos que entender y estamos leyendo, por eso estamos leyendo la escritura, para que nosotros veamos lo que dice la letra.
y cómo el cumplimiento tiene que ver con lo que dice la letra. Pongan atención, todas las promesas de Dios que ya se han cumplido en manera literal, no alegórica, sino literal. Voy a repetir esto. Esto es importante. Pongan atención. Todas las promesas de Dios, si ustedes van a la Biblia y lo van a encontrar, todas se han cumplido de forma literal. Todas las promesas de Dios que ya se han cumplido de manera literal. Entonces, no tendría por qué haber un cambio en el proceder de Dios, puesto que nos está diciendo que nos está diciendo las cosas para que nosotros confiemos en Él, para que nosotros aprendamos de Él. O sea, si todo Dios lo ha venido de una forma consecutiva, cumpliéndolo de forma literal, ¿por qué no va a cumplir de forma literal lo que falta? Me doy a entender. No, entonces, como dije, entonces Dios no tendría por qué hacer un cambio en el proceder. Y esta gente dice, o dicen, como yo les decía, que el tono de Dios, como, ¿cómo le digo? Que ellos dicen que el trono. Ellos dicen, pongan atención, ellos dicen que el trono de Dios, como es espiritual y es en el corazón, y es al final de cuentas el mismo que es el de David, también dicen que Cristo está reinando en el cielo ahorita, dicen ellos. Ahora, aquí el asunto, por favor, de verdad, aquí yo necesito que ustedes pongan atención bastante para que ustedes no se confundan, para que después no digan algo que yo no he dicho. Ojo, ahora, cuidado con esta declaración, tengan cuidado. Tengan mucho, mucho cuidado con esta declaración, porque Cristo, mis hermanos, ustedes y yo sabemos que Cristo es Rey de Reyes. Ustedes y yo lo sabemos, pero ojo, si nosotros vemos literalmente la Escritura, yo les pregunto, ¿dónde está Cristo ahorita? ¿Dónde está Cristo ahorita? Algunos me dirán, Daylocker está en el cielo, ok, pero yo necesito más datos. Yo necesito que ustedes me digan más datos. Más datos de Cristo. Ok, está en el cielo. Algunos dirán, pero está a la diestra. Ok, o sea. Pero mis hermanos, les voy a decir algo. Pongan atención. Cristo todavía no está sentado en su trono. Porque aquí yo creo que a muchos se les va a hacer un cortocircuito. Cristo todavía no está sentado en su trono. Aquí está el Padre, y Él a la derecha. Ojo. Pero esto no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que Jesús no sea Dios. Quiero que me den a entender, quiero darme a entender. El Padre está en un lado y el Hijo está en el otro. Pero eso no significa que Jesús no es Dios, no quiere decir que no reina. Pero quiero que entiendan, Cristo no está ocupando, por así decirlo, el trono. Él no lo está ocupando. Ahora, fíjense, tenemos un problema con esto del trono. Hay un problema con esto del trono. Si nosotros nos convertimos en alegoristas, nosotros vamos a decir así, ya Jesús ya está, que ya Él ya está en el trono y que está a la diestra, y que es el trono del Hijo. Eso es lo que vamos a decir si somos alegoristas. Pero tengan cuidado, mis hermanos, porque la palabra trono también tiene ciertas complicaciones para aplicárselos a Cristo en este momento. Lo que yo sí sé, y es lo que dice la Escritura. Dice que Cristo, pongan atención, ya les dije que Cristo no está sentado en ningún trono ahorita. Cristo ahorita, según la Escritura, está ejerciendo, es decir, no está sin hacer nada. O sea, Cristo no se está rascando el pelo, ¿verdad? La cabeza. No. Él no está sin hacer nada. Él no está ahí nada más como viendo hacia el horizonte. No.
Él está ejerciendo el sacerdocio, mis hermanos, según la Escritura. Él está intercediendo por usted y por mí. Por eso les estoy diciendo, si fuéramos alegoristas, nosotros decimos, Él ya está reinando, Él está en el trono, está sentado y está en nuestro corazón reinando.